Hola, hola, sean todos bienvenidos a nuestro resumen de la lección de la escuela sabática. Estamos en la semana número 11 de este primer trimestre de 2025. Estamos hablando del equilibrio entre la justicia de Dios y su amor, que tiene que estar ahí de forma, no se pueden separar. No hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor, en todo caso de la parte de Dios. Y estamos trabajando para entender un poquito este tema, entender el amor de Dios, su justicia. La semana pasada hemos estudiado los límites de Dios en su acción como Salvador. Y hoy vamos a hablar, vamos a hablar sobre de cómo al final vamos a entender la forma como Dios ha actuado durante este conflicto entre el bien y el mal, cómo ha hecho para justificar a las personas. Y vamos a entender un poquito el título de la lección de la semana, que es ¿qué más pude hacer? O sea, entenderemos al final de esta semana, un poquito mejor quizás, que Dios ha hecho el máximo dentro de ese espacio que fue delimitado ya en la lección de la semana pasada para traer salvación al ser humano. Muchas veces y hasta el final no vamos a entender por qué Dios no se ha manifestado en tal o tal circunstancia. Pero la lección quiere nos enseñar esta semana que finalmente, al final, el día jueves, vamos a estudiar eso, que vamos a entender todos cómo Dios ha actuado, pero en la lección de día martes vamos a tener un resumen muy claro. Para mí es la mejor lección de esta semana, día martes. Hay un párrafo que está bellísimo en esta lección, donde entenderemos por qué Dios se limita tanto y por qué tenemos que tener mucha paciencia para esperar entender totalmente las cosas. ¿Por qué Dios, en un momento donde yo sufría tanto o donde ha pasado algo tan injusto con alguien que conocía, por qué Dios no ha hecho ahí un milagro? ¿Por qué Dios no ha hecho diferente? ¿Por qué Dios no pudo evitar tal catástrofe? Y vamos a entender un poquito cuáles son estos sentimientos que a veces nos llegan y que nos hacen odiar a Dios. Hay mucha gente que odia a Dios porque cree que Dios es culpable. Mira, la introducción de la lección de esta semana está buenísima con esta pequeña historia del niño que pensaba que los padres habían sido llevados por el rey. Pero al final entendió, cuando ya adulto, porque pasó toda su vida con odio en su corazón, porque el rey había robado a sus papás, entendió que había la peste y que esta enfermedad iba a matarlo, porque sus padres ya estaban contaminados, entonces han tenido que sacar a los adultos que tenían ya la contaminación para proteger a los más jóvenes. Entonces, de alguna manera, el rey ha salvado su vida y él siempre pensó que el rey era responsable de su tristeza, el hecho de no haber tenido sus papás con él, pero en la verdad el rey lo había salvado porque él hubiera muerto si hubiera quedado con sus padres, ¿no? Si los padres hubieran quedado con él. Así es, estamos en un mundo donde hay odio contra Dios, o sea, Satanás hace las cosas, destruye y después la culpa la echamos a Dios. Entonces es importante esta lección, esta temática para entender que un día toda la injusticia, toda la mala comprensión que tenemos del nombre de Dios, de su carácter, esto todo será arreglado. Hasta este día Dios soporta con mucha paciencia todos los engaños y toda la mala interpretación que echamos sobre Él con respecto a su actuación. Este es el objetivo de la lección de esta semana. Entonces, si te gusta este tema, te pido por favor que puedas compartir el enlace. Y si deseas recibir rápidamente los enlaces de las lecciones, por favor, entra en la comunidad WhatsApp de Sa Feliz. Hay un enlace aquí abajo de este video que puedes fácilmente entrar en la comunidad. Y también visita safeliz.com si vives fuera de Europa, pero si estás en Europa, publicacionesadventistas.com para que puedas conocer los materiales para el crecimiento espiritual tuyo y de tu familia que tenemos en la editorial. Entonces, bueno, te invito a que puedas estar conectado. Si sigue la lección a diario, te invito a ya clicar en el video de la lección de domingo, o si te gusta el resumen general de toda la semana en un solo video, ya nos veremos muy pronto para la lección de día domingo. Bye. Hola, bienvenido a nuestra lección del día domingo. Tenemos como título la lección de hoy, Cristo el Vencedor. El objetivo de la lección de hoy está clarito. Nosotros tenemos que tener en mente que nuestro enemigo
ya está derrotado. Satanás ya fue derrotado en la cruz. La derrota de Satanás tiene dos fases. La fase 1 es cuando Cristo se muere en la cruz en sacrificio a todos los fieles que han creído, que creen ahora y que creerán mañana. Esta muerte en la cruz, este sacrificio, vamos a hablar más del día jueves sobre eso, es sublime, es poderoso, es implacable contra el pecado. O sea, en el momento que Cristo dio su vida sin pecar, en esta cruz, Satanás ya en este momento estaba condenado. Terminó. No hay cómo seguir adelante con este proyecto de contaminar otros mundos. Ya todos los seres celestiales se han dado cuenta de la naturaleza de las propuestas de Lucifer. Pero él sigue vivo, él sigue actuando, y hay una segunda fase. Veremos también más al final de la lección de esta semana que hay una fase donde Cristo regresa, el mal sobre la tierra es aniquilado, pero no es borrado de total, de completo. Hay un periodo de estudio, de análisis, de juicio, y finalmente un día llegará después del milenio, como nos comenta la Biblia, 1000 años. A saber que la palabra milenio no está en la Biblia. Decimos milenio, pero habla de 1000 años. Entonces llegará un momento donde la justicia de Dios será proclamada y, claro, en este momento el pecado será totalmente destruido. Entonces, en este día de la aplicación del juicio divino, como nos habla muy claramente Apocalipsis, ahí mismo se terminará la segunda etapa de la destrucción total del enemigo. Empezó en la cruz, terminará después del tiempo de juicio. Entre medias, Satanás sigue actuando, pero a veces nos falta una información y que la lección quiere recordarnos muy claramente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, la última parte. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. O sea, cuando tú ya sabes que ya está, que no tienes una salida, no importa lo que hagas, ya te das cuenta que perdiste todo, ¿qué vas a hacer? Al final de los últimos instantes, Satanás quiere destruir y quiere alejar el máximo posible de personas de Dios. Entonces, la Biblia nos recomienda: ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, el enemigo ya está condenado. Y no podemos olvidar este detalle. Satanás desde la cruz ya está derrotado. No está destruido, porque la destrucción vendrá después del tiempo de juicio. Pero ya está derrotado. O sea, si estoy en medio de este gran conflicto, si estoy consciente, que todos estamos, ¿no? Si estoy consciente de este conflicto en lo cual estamos, espiritual sobre todo, tenemos que entender que podemos elegir estar al lado del campeón o entonces al lado del derrotado. O sea, el enemigo ya está. Entonces, a veces nos olvidamos y pensamos que Dios ya no puede perdonarme, Dios se ha olvidado de mí, he ido muy lejos con el pecado para que pueda volver y tener una vida santa, que no merezco la salvación, he hecho cosas tan feas. Todo esto es falso. No importa lo que has vivido, no importa lo que pasó, si eres sincero y te acercas a Dios diciendo: Señor, me arrepiento, cambia mi vida, el Señor lo hará, porque el enemigo ya está derrotado. Si un simple humano clama a Dios con sinceridad en un lugar más remoto de esta tierra, los ángeles de Dios, el más poderoso, será enviado ahí para salvar a esta persona, para traerla a la seguridad de la salvación. Entonces, mismo, por ejemplo, la lección nos enseña aquí Satanás, 3 puntos. Que ha engañado el mundo desde el principio. 2, que es calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. 3, es el gobernante usurpador de este mundo. Es verdad, Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero justamente en el versículo para memorizar es cuando Pilatos habla con Jesús y Pilatos hace esta afirmación: tú eres el rey, entonces, ¿no? Y Jesús contesta: sí, tú lo dices. Entonces, Jesús es el rey. Satanás puede ser el príncipe debido a las circunstancias, pero Jesús es el rey. Y como rey va a reinar y va a ser ganador. Entonces tú puedes elegir estar al lado del ganador o del perdedor. Jesús te invita hoy a no tener dudas de que Él ya ha ganado esta batalla contra el mal. Y vamos a entender que mañana, pasado mañana, que las dudas que tenemos
hacen parte de esta batalla, pero no son la razón en ningún momento para que dejemos el victorioso para irnos con el derrotado, porque no hay columna en el medio. No soy ni de Dios, ni hago cosas tan malas. Esto no existe. O estamos con Dios, o estamos... El neutral no está con Dios. Entonces tenemos que elegir esto. Y Dios te invita a tomar esta decisión. Nos vemos mañana para seguir con el tema de esta semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Hola, sea bienvenido a nuestra lección de escuela sabática día lunes, donde estamos estudiando el tema el que es justo y justifica. Bueno, como hemos hablado ayer, Satanás será destruido en 2 etapas. La primera ya está hecha, que es la muerte de Cristo en la cruz, y la segunda cuando venga ya el juicio. Por entre medios tenemos ahí un conflicto entre Dios, que ya ha ganado a través de Jesucristo, y el diablo ya derrotado, pero que sigue haciendo lo que puede para destruir. El diablo tiene como principal misión en estos últimos días disfrazarse, engañar, para que la culpa de lo que está pasando ahora a la humanidad, a las personas, sea echada sobre Dios. O sea, de alguna forma, es como si tú estabas manejando tu coche, ibas súper tranquilo, y sale alguien que no respeta la señalización, te cruza por delante, mismo si tú venías con la velocidad normal, como dice las leyes. Claro, te vas a choquear porque entra de golpe ahí y no puedes parar. Y al final, la otra persona, que está completamente en error, viene a acusar a ti que no fuiste prudente, no viniste todavía más despacio, que tus frenos no son suficientemente buenos, que no has reaccionado como tendrías que haber reaccionado, que eres una persona más rica, tiene un coche mejor, entonces es soberbio, y pues porque es soberbio, entonces te choqueaste contra esta persona. O sea, te sacará argumentos de los más absurdos. ¿Okay? Vivimos en esta situación actualmente. Pero lo que va a hacer Cristo está haciendo durante este periodo es típicamente por su acción, no por sus argumentos, demostrar que Él tiene razón en lo que se argumentó cuando en su tiempo en el cielo Lucifer empezó a atacarle con sus argumentos que no era justo y tal. Entonces, hay mucha gente que habla para justificarse. Hay gente que tiene muchísima dificultad de asumir sus errores y siempre están buscando una razón para decir, no es mi culpa, es la culpa de sultano. No es mi culpa, es la culpa de fulano. Vivir, trabajar, convivir, estudiar, estar en un equipo con personas así es muy complicado, porque a veces es tan evidente a todos que están ahí que la persona ha fallado, pero que no puede admitir que has fallado y que intenta, y sobre todo si esa persona tiene poder, terrible, porque no podemos manejar bien las cosas, porque si la persona además tiene poder, una responsabilidad y no admite sus errores, todo el grupo, el equipo, las personas ahí están en una situación difícil. Entonces Dios, en vez de hablar, en vez de justificar con argumentos, justifica con acción. El hecho que Jesús haya venido a este mundo, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha venido? Y vivir lo que ha vivido para morir en la cruz, enseña algo fenomenal. O sea, en cuanto están hablando, Jesús lo ha probado con hechos, con acción, implicándose, veniendo y siendo un testimonio vivo de los valores que él defendía. Miren, en Romanos capítulo 3, versículo 23, ya conocemos muy bien este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya lo sabemos. Pero aquí, versículo 26, todo lo que ha hecho Jesús, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, su forma de arreglar el problema de pecado, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, al final, con la obra que ha hecho Jesús, sus hechos hablarán tan fuerte que se justificará por sus hechos, no por cosas que va a hablar, que él tenía razón y que Satanás no tenía razón. Hablaremos más en esta semana, el día jueves, la preocupación que siempre tiene Dios con respecto a su nombre,
que su nombre no sea manchado, que su nombre sea honrado. Entonces entenderemos por los hechos de la Trinidad, de Dios a través de Jesús, que Él tenía razón. Pero el problema es que en cuanto este día de justicia, de salvación no llega, estamos aquí bajo todavía el conflicto donde podemos todavía elegir estar con Dios o no, y a veces nos confundimos, nos despistamos y empezamos a ser como los demás, acusar a Dios de algo que no ha hecho. Y a veces cuando no entendemos, en vez de ejercitar nuestra fe, entramos en la duda y la desconfianza y no avanzamos en nuestra experiencia con Dios. Entonces, la propuesta de la lección hoy para ti es: confía en Dios. Mira, la historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. O sea, por más que no comprendas hoy, un día vas a comprender. Y no dudemos de lo que Dios está haciendo por nosotros y cómo te ama tan profundamente que fue capaz, si fuera solamente tú, la única persona capaz de aceptar su salvación, Él hubiera venido de la misma manera. Este Dios es fenomenal. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para seguir con el tema de esta semana. Adiós. Hola, sea bienvenido a nuestra lección de escuela sabática. Estamos ahora en día martes de esta semana número 11. Estamos estudiando un poquito sobre cómo Dios al final aclarará las dudas con respecto a su nombre y cómo deberíamos nosotros quedarnos aferrados a Él mismo si en algunos momentos no entendemos todo. Tenemos hoy una poesía, una parábola, una ilustración que está en Isaías capítulo 5 y después vamos a leer un parágrafo de la lección de hoy que está buenísimo porque a mi ver es la lección más bonita de la semana y que resume todo el tema de la semana. Bueno, yo estoy una vez a la semana con Juanjo, que está estudiando la Biblia conmigo y siempre me comenta que a veces es interesante escuchar la lección, el resumen que hacemos aquí, porque a veces no hay tiempo para leer detenidamente el texto. Entonces me vino la idea de que tengo que leer más los versículos bíblicos para que los que no tienen tiempo de coger la lección y estudiarla más detalladamente puedan al menos escuchar los versículos un poquito más para entender el contexto del comentario. Entonces saludo también a Juanjo y Keila, que están siempre muy animados para estudiar la Biblia una vez a la semana cuando voy a sus casas y es un privilegio estar con ellos. Bueno, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y en una ladera fértil, tierra buena. La había cercado, despregado, o sea, sacó las piedras y plantado de vides escogidas. Había edificado en ella una torre para vigilarla, ¿no? Y había hecho también en ella un lagar para tener agua abundante. Y esperaba que diera uvas buenas. O sea, el propietario ha hecho todo lo que podía para tener algo bueno en su tierra. O sea, la tierra era buena. Y todo el trabajo que está haciendo es para que tenga un buen fruto. Pero, versículo 2 al final, pero dio uvas silvestres. En otras versiones, en otros idiomas, en francés, por ejemplo, dice aquí, dio uvas podridas. O sea, malísimas. Otras versiones son más enfáticas, ¿no? Y versículo 3. Ahora pues, vecinos, o sea, llama a las personas que están asistiendo a eso como testigos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, miren la situación. He hecho todo y al final no me da frutos buenos. Podridos, en la verdad. Y esta pregunta, en la lección en francés, el título de la lección de la semana es este versículo, la mitad de este versículo que dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Entonces, ¿qué más he hecho? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? O sea, ¿qué más he hecho por esta tierra? ¿Qué más hubiera podido yo hacer para que más gente pudiera entender mi carácter? He hecho todo, el máximo. Preparé todo para que las personas pudieran entender lo que pasaba. Pero muchos no han entendido. Os mostraré pues ahora, versículo 5, lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado
y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. O sea, al final, como no dio frutos, no puede quedar ahí la viña ocupando tierra buena. Esto será sacado para que se pueda plantar un viñedo, unas vides escogidas todavía mejores que sí darán mucho fruto. Mira, lo que esta ilustración quiere enseñarnos es que este propietario es Dios. Las vides escogidas somos nosotros, que tendríamos que dar buenos frutos, y que por más que Dios haga lo mejor, hay siempre gente que estará bajo esta ilusión, bajo esta influencia del enemigo, y no creerán que Dios es bueno. Siempre estarán juzgando que se pasa eso o aquello. Es la obra prima de Satanás, como he comentado en día sábado, hacer daño y después culpar a Dios. Entonces es una manipulación, es un engaño, y es muy típico de la parte del enemigo. Nos insinúa, nos invita al pecado, y cuando vienen las consecuencias del pecado, es porque Dios es injusto. O entonces acontecen cosas que son frutos de la naturaleza que tenemos contaminada por el pecado, catástrofes, cosas que no hemos elegido nosotros, pero simplemente somos víctimas, y ahí decimos, ¿dónde está Dios cuando pasa eso? Es lo mismo. Entonces, Dios ha preparado todo, pero las personas están malinterpretando y están dando mal fruto. Pero aquí hay un párrafo, como comenté, que para mí resume muy nítidamente la lección esta semana. Está al inicio de la lección de este día martes. En la segunda frase dice: ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Muchas personas creen que sí. Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones, como hemos visto la semana pasada. Esta frase hace referencia a la lección número 10. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. O sea, este versículo, este párrafo resume muy bien lo que hemos estudiado la semana pasada y esta semana. Jesús no pudo, no puede y no podrá hacer más de lo que está haciendo en estos límites de las reglas que permite que todos tengamos el libre albedrío, y con esto tenemos la manifestación del amor, y con esto podemos también elegir estar con Dios, que ya es vencedor o no. Entonces, esta parábola que vamos a desarrollarla más mañana con Mateo 21 nos enseña que Dios ha hecho todo. ¿Qué hubiera podido hacer yo más en favor? Pero es verdad que tenemos que en algún momento confiar, tener fe que efectivamente fue así. Pero veremos que al final todos sabremos con claridad que sí, Dios ha hecho el máximo que podía. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana muy pronto para dar seguimiento a este tema. Bye bye. Hola, hola, sean muy bienvenidos a nuestra lección de la escuela sabática. Hoy día miércoles estamos con el título La parábola de Cristo acerca de la viña. Vamos todos a Mateo 21 para entendernos un poquito más lo que hemos empezado ayer. Ayer teníamos una especie de inicio de parábola, poesía en Isaías 5, y aquí tenemos de una cierta manera la continuación un poquito de esta historia. Como he mencionado ayer, voy a leer los versículos para que todos que están aquí, que no han tenido tiempo y no tendrán tiempo de coger la lección y la Biblia para leer, al menos que se entere un poquito más del contexto, ¿no? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Todos estos elementos están en la viña de Isaías 5. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Claro, un pago porque había arrendado, ¿no? Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, mataron 2 y golpearon 1. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo, ¿no? Al menos a él. Pero los labradores, cuando
oyeron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderon. Oh, este verbo está complicado. Apoderémonos, no. Apoderémonos de su heredad. Creo que he pronunciado correctamente. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Tenemos aquí un resumen de la historia de la redención. Este propietario que arrendó es Dios. Los labradores, de alguna manera, somos nosotros, pero bajo una influencia del enemigo que entró aquí a jugar en esta tierra con nosotros. Y estos siervos que fueron enviados son los profetas. De todas las maneras posibles, las personas o momentos donde Dios envió un mensaje claro a las personas que pudieran arrepentirse y volverse al propietario, ¿no? Y finalmente envió a su propio hijo. Finalmente el hijo no fue respetado. En la verdad, el hijo fue muerto. Entendemos en la lección de hoy que mismo si nosotros que ya conocemos la palabra de Dios podemos algunas veces banalizar, lo que ha hecho Dios para salvarnos fue algo sublime, por lo cual no tenemos palabras. Es algo efectivamente poderosísimo. Yo no puedo imaginar a alguien haciendo daño a uno de mis hijos, o no sé, alguien que va a atacarles físicamente o moralmente. Yo estando cerca o sabiendo lo que pasa como padre, voy a defender, porque no, sobre todo si es de una forma muy injusta. Entonces imagine el dolor de Dios con respecto a lo que ha hecho con Jesús. Esto demuestra la grandeza del carácter de Dios y que no podemos dudar. Si no entendemos algunas cosas hoy, entendemos lo más importante, que el amor de Dios fue tan grande y el respeto por las leyes, por los parámetros, o sea, Dios que no iba a cambiar el libre albedrío para hacer segundo su voluntad. Dios siguió sus autoimposiciones para nunca jamás sacar la libertad de cualquier ser vivo, para que nunca jamás diera argumentos sólidos a Satanás, pero fue fiel al plan de salvación hasta el punto máximo que fue la muerte de Jesús. Mira aquí, la lección comenta en el último párrafo: la cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino, no obligado. Saltamos una línea. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Dios ha sufrido muchísimo. Imagina un ser sin pecado, sin tener esta experiencia pequeña que tenemos nosotros aquí por estarmos contaminados. ¿Cómo no ha sufrido Dios ver la injusticia que se cometía contra su Hijo? Jesús, cuando sufría en la cruz, hasta llegó a un punto de casi pedir a Dios: por favor, Padre, no me abandones, porque estoy pasando por eso. ¿Entiendes? Porque el dolor del pecado que recayó sobre Cristo le separó de su conexión con su Padre. Fue terrible. Si es posible, por favor, pasa de mí esta copa, porque era terrible. Aquí sigue: aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. O sea, no olvidemos. Entendemos mejor el carácter de Dios porque podemos a veces entender que Él ha hecho un sacrificio que nosotros humanos no pudiéramos hacer. O sea, ya hemos visto en el pasado, y yo me imagino en presente también, personas que sacrifican sus hijos para obtener dinero, los venden en lugares donde hay todavía esclavitud o cosas así, abusos, gente que vende sus hijos para abusos sexuales. Esto es una anomalía, es una bestialidad sin igual. Entonces, si nosotros seres humanos nos quedamos así, con mucha vergüenza, incapaces de entregar nuestros hijos para sufrir
injustamente, si no podemos soportar este tipo de cosas, cuando vemos que seres humanos son capaces de hacerlo. Ahora, imagina a Dios, que es 100% amor, cómo ha sufrido en este momento. Entonces, Jesús ha hecho todo por ti y por mí, con un amor sin igual, sin medida. Y esto todo para probar que sus parámetros son los correctos, mismo si no entendemos todos los parámetros todavía. Que Dios te bendiga, que puedas mantener esta fe imbatible en Dios, y nos vemos mañana para seguir con el tema de esta semana. Adiós. Hola, sea bienvenido a nuestra lección de hoy, prácticamente la última, falta todavía la de viernes, pero que cierra el tema de la semana. El título del tema de hoy es la vindicación del nombre de Dios, o sea, la justificación, la limpieza del nombre de Dios delante del universo. Y la lección trae una pregunta muy interesante. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? Porque Dios demuestra preocupación con respecto a lo que dicen, con respecto a no solamente a su nombre, significa su carácter, su acción, su persona. Porque ¿cómo? En la lección lo contesta, porque ¿cómo tener confianza en alguien que todos hablan mal? O sea, de alguna manera, el nombre de Dios tiene que ser, como dice la lección, vindicado, recibir la vindicación, la justificación, ser limpio. El nombre de Dios tiene que ser limpio. ¿Y cómo va a acontecer esta limpieza del nombre de Dios? Va a acontecer de una forma muy espectacular, porque si leemos aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, no sabéis, Pablo dijo, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. O sea, sabemos que tenemos la muerte de Jesús en la cruz, el momento que Jesús viene, y ahí los santos, que vivos o muertos, son reunidos para vivir con Dios durante 1000 años en el cielo. Y sobre la tierra, Satanás estará preso bajo circunstancias, porque no habrá nadie vivo para tentar. En este periodo de 1000 años, en el cielo, el milenio, estaremos juzgando, analizando cada caso, por qué personas que aparentemente deberían estar ahí salvas y no están, y por qué otros que aparentemente, humanamente, tendrían que estar condenados y están salvos. Porque entenderemos cómo Dios amó, llamó, invitó, y hubo respuestas, contestaciones, quizás en los últimos instantes de la vida de una persona. Encontraremos ahí muchísimas sorpresas. Y ahí veremos la actuación de Dios en cada caso, en cada situación. Y entonces, de esta manera, vindicaremos y percibiremos en este momento cuán poderoso y maravilloso fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. Además de haber sufrido tanta injusticia en la cruz, fue capaz de amar tanto al punto de llevar la salvación a estas personas. Y al analizar todos los documentos, nos daremos cuenta que efectivamente Dios es puro amor y pura justicia, y de forma equilibrada, que no hay dudas ninguna. En este momento será vindicado el nombre de Jesús, de Dios. No habrá ninguna duda sobre su carácter, su persona. Aquí la lección comenta. Mira, ¿recuerdas que hace 2 lecciones del día martes, en esta parábola del viñedo en Isaías 5, en algún momento en esta ilustración, el propietario invita a las personas, mira, juzguen lo que está pasando. He hecho todo lo necesario por mi viña. Mira lo que pasa. No da buenos frutos. Entonces hay esta invitación para que seamos testigos del carácter de Dios, de su actuación. Entonces es lo mismo. Dios en este milenio nos invitará, mira a ver por qué las cosas fueron como fueron, por qué no he podido intervenir más, por qué no salvé a esta persona que tuvo este accidente, por qué esta persona tuvo esta enfermedad, por qué no he destruido a Satanás desde el inicio, por qué tardé tanto a volver, por qué tal cosa, por qué eso. Veremos en los documentos las razones, y nos daremos cuenta que Dios ha hecho lo mejor que podía en las circunstancias que Él tenía, y fue equilibrado en todo. Esto es lo más importante. Dios es justo mismo cuando nosotros no entendemos sus acciones. Y es el punto central. Que tengamos fe, confianza de que Dios está haciendo lo mejor para nuestra salvación. Y Él no hubiera podido hacer mejor o diferente. Ha hecho todo lo que podía de la mejor manera, y ahí solo entra la fe y la confianza para que podamos soportar las tentaciones, las
insinuaciones, las mentiras, las manipulaciones del enemigo para querer entonces afastarnos del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, mismo si has pasado por una tragedia en tu vida, podrías tener muchísimos argumentos para decir no creo más en Dios, Dios no fue justo, Dios no me ama. Es normal, cuando pasa algo muy duro, el tiempo necesita también hacer su trabajo. Pero al final de todo, la invitación queda, mira, hazme confianza y entenderás todo al final. Entonces confía en Dios, seguramente es la mejor opción. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana para terminar el resumen de la lección de esta semana juntos. Hasta mañana, bye bye. Hola, sea bienvenido a nuestra conclusión de la lección número 11 de esta semana. Bueno, el título es siempre el mismo, para estudiar y meditar. Yo me recordé estudiando la lección que cuando era pequeño mi padre iba a hacer cosas, algunos trabajos en la casa, reformaba o creaba algo, y él tenía el hábito, terrible hábito, de pedirme que fuera a ayudarle, ayudarlo, está súper bien, pero no me decía lo que íbamos a hacer. Siempre me pedía los instrumentos, me pedía los materiales. Yo le preguntaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y él no me decía, me dejaba siempre así curioso y siempre me daba órdenes muy objetivas. Coge esto, corta eso, toma esto, lleva esto, tráeme esto. Pero qué frustración mía no saber lo que estábamos haciendo. Me recuerdo hasta hoy. Una vez hizo una especie de soporte para poner una antena, que en estos entonces las antenas captaban malísimo, tenían que ser muy altas y a veces teníamos que girar. Si cambiábamos de estación de televisión, teníamos que apuntar para el oeste y después si cambiaba, teníamos que apuntar para el este. O sea, a veces por la noche si cambiaba de estación, teníamos que ir afuera para cambiar la dirección de la antena. Era una tontería, pero bueno, es la tecnología que teníamos en estos entonces ahí donde yo vivía. Yo me acuerdo que estábamos haciendo esto, creando un soporte con cemento, con madera, y yo frustradísimo porque no entendía lo que estaba haciendo. Y al final me explicó, mira, este es un soporte para la antena para que podamos moverla mucho más fácilmente. Y efectivamente quedó mucho mejor. Pero siempre me quedó grabado en mi mente, yo no haré esto con mis hijos. Diré, mira, vamos a hacer esto. Porque me llenaba de frustración. Pero estudiando la lección me recordé esta historia. De alguna manera, estamos frustrados cuando no conocemos toda la historia, capítulo por capítulo, episodio por episodio. A veces cuando estamos haciendo una serie, si saltamos un episodio, un capítulo, decimos, mira, no entiendo qué está pasando porque, mira, salté un episodio. Quisiéramos entender todo muy bien, pero amigos, solo entenderemos muy bien, entenderemos bien la complejidad del plan y cómo funcionó todo este proyecto, la forma de hacer detalladamente las cosas, cuando ya tengamos estos libros abiertos delante de nuestros ojos e entendamos cómo Dios ha hecho las cosas y por qué Él ha hecho, por qué esperó, por qué hizo, por qué no hizo, por qué actuó, por qué no podía. E entenderemos los límites de la libertad que el libre albedrío imponía en este plan. Ahí entenderemos todo. ¿Es frustrante? Sí, es frustrante, pero es lo que tenemos y es lo mejor que hay. Comentario aquí que hizo Ellen de White en Testimonios para la Iglesia. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas. Veremos la más perfecta y hermosa armonía o armonía. Armonía. Me confundo. En otros idiomas es armonía. No, creo que es armonía, ¿no? El acento ahí, armonía. Veremos todo con mucha claridad cuando ya tengamos todo delante de nuestros ojos. Hasta este día, seamos pacientes. O sea, es como hacía mi padre. Yo no entendía mucho bien las cosas, pero al final salía bien. O sea, con Dios saldrá todo bien. Si no entendemos, que confiemos. Que Dios te bendiga. Ya se acerca el día sábado, que tú puedas acercarte a Dios, de tu familia, en estas horas sagradas, que puedas disfrutar de la amistad, de la familia, de la iglesia que tendrás mañana. Si no puedes ir a la iglesia, si estás de viaje o si eres una persona que tiene algún problema de movilidad, que Dios te bendiga, que puedas vivir ahí con tu familia, con un amigo cercano, que invite a esta persona a venir a estar contigo, que no lo pases solo. Y si estás solo, en la verdad no estás.
Dios está contigo. Entonces, que puedas encontrar en la palabra de Dios, en algunas músicas, algunos mensajes que puedes decir por internet, esta presencia espiritual tan fuerte y tan buena que es sentir Dios en nuestros lados de forma especial en el día sábado. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene para seguirnos con este tema de este trimestre que habla del amor y justicia de Dios de forma muy equilibrada. Hasta pronto. Adiós.